todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy feliz porque voy a abrir en YouTube por fin la sección novela e historia, una sección que lleva ya 2 años publicándose en el blog Grupo Cultura Underground y que ha tenido una aceptación maravillosa, y traerla al canal pues me hace especial ilusión. Es una serie de vídeos donde la historia da paso a una serie de obras literarias que serán la delicia de todos aquellos interesados por el tema o la época elegida. En esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, hablaré sobre ajedrez, pero no de su origen, sino del primer manuscrito que recoge las reglas actuales del juego y que fue escrito e impreso en la Comunidad Valenciana hace 528 años. Muchos sabéis que soy aficionada al juego de ajedrez y que he llegado a participar en varios torneos. El juego forma parte de mi vida por varios frentes, entre ellos tener el honor de vincular la historia de mi familia con el pueblo que vio nacer el primer tratado teórico-práctico del ajedrez moderno en el año 1495. Según el cronista segorbino Rafael Martín Artíguez, el libro, del que en la actualidad no se conoce el paradero de ningún ejemplar, está considerado como el santo grial del ajedrez. Y no solo porque es en realidad el primer libro de ajedrez impreso, sino porque en él aparecen las nuevas normas del juego que desde entonces se han seguido y que en la actualidad siguen vigentes en todo el mundo. Circunstancias que merecen, por cierto, el reconocimiento y el establecimiento de la fecha del 15 de mayo como Día del Ajedrez en la Comunidad Valenciana. El libro de Francisco Vicent, gracias a la imprenta, supuso la divulgación y la generalización de las nuevas directrices del juego, sustituyendo piezas y renovando al viejo ajedrez, que se llamaba árabe o del viejo, y convirtiéndose en paradigma de otras publicaciones posteriores, como las de Lucena, en Salamanca, 1497, y Damiano, en Roma, 1512. Segorbe tiene el honor de ser la ciudad natal de este ajedrecista perteneciente a una familia, los Vicent, de condición judeo-conversa y cuyo apellido aparece repetidamente entre los cargos del Consejo Municipal de la capital del Palancia. Precisamente, su condición de converso pudo influir en la desaparición del libro a causa de la persecución de la Santa Inquisición hacia los cristianos nuevos, y todas sus publicaciones del contenido que fueran, así como por las leyes prohibitivas de los reyes católicos hacia los juegos que generaban apuestas, y en este caso el ajedrez lo era. Sea como fuera, lo cierto es que en el siglo XIX todavía se conocía la existencia de un ejemplar en la biblioteca de la Abadía Benedictina de Montserrat, en Cataluña, donde pudo arder por un incendio ocurrido en 1834 como consecuencia de la desamortización. Otros autores indicaban la existencia de otro ejemplar en la Biblioteca Comunale de Siena, en Italia, pero el único indicio que todavía sigue latente es la venta de un volumen a principios del siglo XX por parte de un bibliotecario de viejo catalán a un magnate estadounidense coleccionista de libros de ajedrez. Así que en la actualidad, la actual Comunidad Valenciana se convierte en la única de toda Europa que contiene la condición de ser la cuna del converso Francisco Vicent en Segorbe, autor de dicho manuscrito, y ubicar el taller donde este fue impreso por primera vez en su historia, que fue en los talleres Lope de la Roca en el barrio San Martín de Valencia. Sé que muchos conoceréis la leyenda que narra las razones por las que la reina o dama adquirió la libertad de movimiento en el tablero y su origen en manos de la reina Isabel I de Castilla. Sin embargo, una serie de estudios dan por improbable que así fuera, dado que el origen de esos movimientos se dieron en el Reino de Aragón y los reyes católicos no fueron precisamente benévolos con algunos círculos religiosos. Esto nos hace pensar que posiblemente la nueva condición de la dama en el tablero se diera en honor a otra gran reina de Aragón. Y últimamente el nombre de María de Luna parece coger fuerza, que si queréis pues ya os contaré en otro momento quién era esta mujer, esta gran reina. Así que quedaros con el nombre María de Luna. La primera novela a recomendar no podía ser otra que la obra póstuma del gran Stefan Zweig. La edición que os recomiendo además es una obra ilustrada de una colección que me está encantando y que no es necesario tener todos los volúmenes para embellecer nuestras estanterías. Es una edición
ilustrada, es de Alma Editorial y son clásicos ilustrados. Bueno, son una pasada. La novela de ajedrez de Stefan Zweig dice: un crucero que cubre la ruta de Nueva York a Buenos Aires es el escenario de una singular partida de ajedrez. El arrogante campeón del mundo que acude a la capital argentina a defender su título se enfrenta a un pomposo millonario escocés y al narrador de la historia. Al unirse un misterioso pasajero cuyo juego maravilla a todos los contendientes, sobreviene uno de los giros argumentales más estremecedores de la historia de la literatura. La siguiente novela la recomiendo porque una de las protagonistas se llama como yo, entonces tiene que ser buena. Es broma. El 8 de Catherine Neville es casi un clásico ya. Y dice: en Nueva York, 1972, Catherine Bellis, aficionada a las matemáticas y al ajedrez, trabaja en una auditoría como experta en informática. La firma la destina a Argelia, pero antes de partir, una vidente le lee las líneas de la mano y le advierte de que un grave peligro se cierne sobre ella. Poco después, un marchante de antigüedades hace a Kat una misteriosa oferta. Un cliente suyo está intentando reunir las piezas de un antiguo juego de ajedrez que presuntamente se encuentra en Argelia. Si Kat le consigue esas piezas, obtendrá a cambio una generosa recompensa. Por otra parte, en el sur de Francia, en 1790, Mireille de Rémy y su prima Valentine son dos novicias de la abadía de Montgrain. Francia arde en las llamas de la revolución que, entre otros proyectos, pretende aniquilar a la iglesia y hacerse con sus tesoros. Enterradas desde hace 1000 años bajo el suelo de la abadía, se encuentran las piezas de un ajedrez legendario, que perteneció nada más y nada menos que a Carlomagno. Quien consiga reunir dichas piezas adquirirá un poder ilimitado, y para mantenerlas fuera del alcance de quienes pudieran abusar de él, Mireille y Valentine deberán repartirlas por todos los confines del mundo. Ahí queda eso. Clásico es ya encontrarse con esta novela entre las más leídas del autor y referentes de la novela de ajedrez. La tabla de Flandes, de Arturo Pérez Reverte. Un enigma del pasado y un misterio del presente se unen en un apasionante juego de trampas. A finales del siglo XV, un viejo maestro flamenco introduce en uno de sus cuadros en forma de partida de ajedrez la clave de un secreto que pudo cambiar la historia de Europa. 5 siglos después, una joven restauradora de arte, un anticuario homosexual y un excéntrico jugador de ajedrez unen sus fuerzas para tratar de resolver el enigma. La investigación les conducirá a través de una apasionante pesquisa en la que los movimientos del juego irán abriendo las puertas de un misterio que acabará por envolver a todos sus protagonistas. Y cómo no podía faltar esta novela adaptada en la plataforma Netflix y que ha dado la vuelta al mundo con una crítica muy favorable. Tanto la serie como el libro son espectaculares para mi gusto, aunque la serie, eso sí, es un poquito más dinámica que la novela. Gambito de Dama de Walter Tevis. Desde su primera publicación en 1983, un buen año, una buena cosecha de personitas ahí, 1983, esta novela se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general. Un secreto que de repente explotó a finales de 2020 con el estreno de la serie basada en esta historia, conquistando en tiempo récord al mundo entero. Beth Harmon, la protagonista, es ya un icono en la mente de los millones de fans de Gambito de Dama. Huérfana, solitaria, politoxicómana, competitiva, frágil, genial. Una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. Esta novela adictiva, trepidante y con una tensión que no decae en cada partida, en cada viaje, en cada momento de abandono de la protagonista, que siempre oscila entre el éxito y el abismo, se quedará en el corazón de los lectores y le servirá además como introducción al mundo del ajedrez, que como Beth Harmon parece tranquilo y accesible, pero contiene debajo todo un volcán de pasiones y peligros. Aunque en esta novela el juego de ajedrez solo sirve como guía para una estructura de misterio medieval, guerra y conjuras, me gusta añadirla porque la disfruté muchísimo y al final alguna relación guarda con el juego. El tablero de la reina de Luis Zueco. Año 1468. Castilla se encuentra en un momento crucial de su historia. Alfonso de Trastámara ha muerto en sospechosas circunstancias y Enrique IV se alza como rey, obligando a su hermanastra Isabel, la única que podría oponerse a sus planes, a firmar la paz. Ella acepta,
pues está destinada a convertirse en Isabel la Católica y sabe que las grandes partidas no se ganan en el primer movimiento. Mientras, los asuntos de la corte mantienen al reino en vilo. El misterioso asesinato de un noble une fortuitamente a Gadea, una joven apasionada del ajedrez que esconde un oscuro pasado, y a Rui, un cronista amante de la historia y los libros. La peligrosa carrera contra el reloj de ambos para descubrir al culpable se entrelaza con las conspiraciones y las guerras de la corte de Isabel, quien bajo su mandato supo moverse como una maestra en el tablero. Cuando al principio hablaba de mi relación con el ajedrez venida de varios frentes, incluía también esta novela, El peón, de Paco Cerdá. Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de mundos opuestos se enfrentan sobre un tablero de ajedrez. Arturo Pomar, el niño prodigio de la posguerra que ahora trabaja como auxiliar de correos en Cienpozuelos, encara su última gran oportunidad deportiva contra un americano joven, excéntrico y ambicioso, Bobby Fischer. Uno fue peón del franquismo, el otro lo será de la Guerra Fría. Con esta partida y sus contrincantes como hilo conductor, el peón recorre las vidas de numerosos peones entregados a una causa política en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy en aquel convulso 1962. Comunistas, maquis, obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos, estudiantes o falangistas, afroamericanos, pacifistas, indígenas, activistas, antinucleares, izquierdistas o militares de obediencia ciega, personas que se sacrificaron ante la dictadura o el capitalismo pagando un precio de muerte, cárcel, exilio o soledad, como un collage estructurado en los 77 movimientos de la partida Fischer-Pomar. Paco Cerdá teje una original historia acerca del compromiso personal, el ajedrez y el poder para reflexionar sobre dos cuestiones: qué hace la historia en mayúsculas con la vida de la gente minúscula y cómo el sacrificio individual explica las luchas colectivas. Esta novela en realidad la añado sin haberla leído. Por casualidad se ha infiltrado entre mis recomendaciones de Amazon y leída la sinopsis me ha llamado la atención. El jugador de ajedrez de Julio Castedo. España, 1934. Diego Padilla, campeón de ajedrez, conoce a la periodista francesa Marianne Latour. La guerra civil está a punto de estallar y en ese contexto de agitación el amor encuentra a los dos jóvenes. Juntos tendrán una hija y vivirán en Madrid hasta que la violencia y la miseria los empujen al exilio a una Francia ocupada. Allí la partida tomará otro rumbo. Diego se enfrentará a la acusación de espionaje por parte de los nazis y a un brutal encarcelamiento. El jugador de ajedrez cuenta en primera persona la historia de Diego Padilla, traicionado, arrancado de su familia, cuya supervivencia en la reclusión se aferra a la esperanza, a la fuerza del amor y a la afición de un coronel nazi por el ajedrez. Esta novela tampoco la he leído, puesto que es novedad de este mes y la recibí hace muy poquito. Además, la portada me hace gracia porque es que es prácticamente igual que Gambito de Dama, y la sinopsis recuerda un poquito a la novela que os acabo de recomendar. En fin, La chica que jugaba al ajedrez en Auschwitz, de Gabriela Saab. María Florkowska, además de una excelente jugadora de ajedrez, es también miembro de la resistencia polaca en la Varsovia ocupada por los nazis. Arrestada por la Gestapo y deportada a Auschwitz como prisionera política, la joven se resigna a su propio destino. Pero cuando el despiadado Karl Fritsch descubre su extraordinario talento para jugar al ajedrez, decide entretener al resto de guardias desafiándola a un extenuante y sádico torneo. Movimiento tras movimiento, mientras juega para salvar su vida a pesar de la rabia y el terror, la joven empieza a urdir un plan. ¿Podrán sus habilidades en el tablero hacer jaque mate a su cruel adversario? Tiene pintaza, también os lo digo. Ya os hablaré de ella en cuanto la lea, que me falta muy poquito para empezarla. Antes de terminar, también os voy a comentar que las próximas reseñas serán, por un lado, La Dama Blanca, que me ha fascinado, me ha encantado, ya os hablaré de ella. Y por otro lado, una novela que nos traslada a mi querido siglo XIX y de la que os hablaré muy pronto, aunque los que me seguís en otras redes sociales seguro que sabéis cuál es. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.